Comunicación enlazado con usted y con nosotros, el abogado, notario público, en fin, político, hombre de periodista, analista y amigo mío, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, cuando así se llamaba, también fue procurador de justicia de la Ciudad de México, él es editorialista en el Universal. Estamos con Ignacio, a quien saludo con mucho afecto, él lo sabe, para hablar de un tema que está dando miedo a cierto grupo de personas propietarias de departamentos en la Ciudad de México. Primero que nada, el saludo, Ignacio, gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe, muchas gracias. Y además con esa presentación ya ni me identifico, ¿eh? Bueno, perfecto. Quedamos en corto. Estaba leyendo la semana pasada y por eso te llamamos. Me llamó la atención lo que escribiste justamente en tu espacio del periódico El Universal sobre las nuevas acciones contra la propiedad privada. Para no leerlo, mejor te lo pregunto. ¿Qué es lo que estás tú visualizando con este tema según el cual los dueños de inmuebles de uso habitacional en la Ciudad de México, cuyo valor catastral sea superior a 4.5 millones de pesos, fracción, deberán presentar ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a más tardar el 30 de junio, una declaración informativa sobre si están habitados y la modalidad de ocupación? Hay quien dice que esto es un truco para quitarle a la gente las propiedades que no utilice, que no ocupe. En fin, tú tienes la palabra. La verdad que esta reforma que entró en vigor el 1 de enero daba un plazo de 10 días para informar a la Secretaría de Finanzas y Administración el estado en que se encontraba la propiedad habitacional con valor superior a 4.527.000. No aclaraba eso de a qué se refería con el estado que guarda la propiedad. Segundo, se refería exclusivamente a las casas habitación, los departamentos, es decir, de uso habitacional. Excluye otros usos. Se refiere entonces a quienes tengan un valor igual o superior a las 4.527.000 y excluía a las de menor valor. Esto obviamente hacía pues un objetivo particular solamente para un segmento de la propiedad, de propiedades que deben sumar en todo el universo de propiedades de la ciudad 70.000 propiedades aproximadamente, de acuerdo a los registros catastrales. Entonces uno se preguntaba a qué se refiere con declaración informativa sobre el Estado, qué es lo que quiere saber el Estado. Y sobre todo, decía uno, se está entrometiendo en datos reservados que son una de las garantías o derechos humanos consagrados en la Constitución. Se desató desde luego una enorme inquietud a raíz de que se dio a conocer esta información, y hoy o ayer la Secretaría de Finanzas publicó el formato de información que deberá presentarse antes del 30 de junio, y la verdad, lo que dice ahora el formato es como una llamada a misa. Consta de 6 puntos, de los cuales si uno quiere los llena, si no quiere no los llena. Concretamente los puntos 2, 3, 4 y 5, que son sobre la ocupación del inmueble, quiénes lo ocupan, si son los propietarios, si está rentado, si son amigos, si son familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, además, no le sirve para nada este formato al cálculo del impuesto predial, porque si lo ocupas tú con tu esposa o tú con tus hijos, ¿qué tiene que ver esto con el impuesto predial? ¿Qué tiene que ver con el valor catastral? Absolutamente nada. Pero reflexionan, y yo creo que es una manera de anular su amenazante información que entró en vigor en enero y reducirla ahora a una información insulsa que no tiene mayor Sí, valor. Ignacio, sí, el miedo surge cuando la gente especula y dice, quieren esta información. Uno, porque el gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz de dotar de las viviendas necesarias a quien lo requiere en su totalidad. Y entonces, como solo ha podido construir una pequeña parte y no todo el total de lo que hace falta, entonces le vamos a quitar las casas o los departamentos a los ricos que no los ocupan. Ahí empezó el miedo, ahí empezó la campaña, sin duda. También. Tienes toda la razón, Pepe, y daba lugar, entre otras modalidades de especulación, a lo que tú mencionas. Sobre todo porque también la diputada que impulsó esto, la diputada Batres, empezó a decir, solo son 75.000 propiedades. Y yo me dije a mí mismo, con que fuera una,
que estén afectando los derechos humanos de una persona, todos debíamos protestar. No debemos permitir que la arbitrariedad, el abuso de autoridad avance sobre los derechos ciudadanos, como ha sido la tónica desde el sexenio pasado y en algunos casos el sexenio actual. Yo te recuerdo que en febrero de 2019 se reformó la Ley Constitucional de Derechos Humanos y salió un artículo 60 en el cual no podías desalojar y recuperar tu propiedad si hubiese sido invadida, sino se cumplían una serie de condiciones y requisitos que prácticamente hacían nugatorio tu derecho a recuperar tu propiedad. Finalmente hubo muchas protestas y la ley, el artículo fue cambiado, fue matizado. Y ahora hay una iniciativa de la propia diputada Batres, si no me recuerdo, o alguna otra diputada, para establecer nuevamente un texto similar en el que va a ser muy difícil recuperar la propiedad. Ese artículo 60 volvió a tocarse con esta iniciativa que afortunadamente no ha sido aprobada, pero es una amenaza a la propiedad privada. Y yo nada más diría que recuerden todos que la propiedad privada es un derecho humano, que desde la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 se reconoció en todo la propiedad privada, que el Pacto de San José en América, 1964, reconoce a la propiedad como un derecho humano, que esa propiedad como derecho humano está protegida por el artículo 1 de nuestra Constitución y que debemos evitar que el Estado la pisotee, la derribe y de alguna manera pretenda ocuparla ilícitamente o agredirla con artículos como el 60 de la ley, entre paréntesis, constitucional de derechos humanos, entre comillas, perdón. Sí, porque la gente tiene miedo de que el régimen actual tenga animadversión a la propiedad privada en favor del socialismo, y es lo que ha generado las reacciones que ahora tú estás comentando. A lo mejor esto termina en un nuevo impuesto adicional que también no es, que también será ingrato. Y con esto cerramos, Ignacio. Pepe, si quieren que aumenten los impuestos, pero que nos transparenten y aclaren en qué los utilizan. La ciudad cada día está más llena de inseguridad, de baches, de banquetas destrozadas, sin iluminación, sin corte de los árboles, sin podar los árboles, y ya no caben los baches en las calles y en las avenidas de nuestra ciudad. No se han tapado los baches de 1997 a la fecha. Es una constante que los capitalinos sufrimos. Y la basura, pues ya ni se diga, y el ambulantaje, pues están llenas todas las calles de la ciudad. Y con eso quisieran aumentar más impuestos, quisieran cobrar más, pues primero que aclaren en qué los gastan y después nosotros vemos si pagamos más. Gracias, gracias Ignacio Morales de Lechuga, como siempre. Es un gusto escucharte y platicar contigo sobre lo que es tu materia también, sin duda. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Morales Lechuga, notario público, abogado, ex procurador general de la República, ex procurador de la Ciudad de México, cuando se llamaban así esas instituciones, procuradurías, no fiscalías. Es editorialista del diario El Universal, comentando este tema que tiene, por supuesto, muy preocupada a mucha gente y que, por supuesto, incluso dentro de Morena, no necesariamente le están haciendo caso al tema y tratan de cubrirlo, de taparlo y de disfrazarlo con un mecanismo donde a través de las cuestiones digitales, internet, en fin, usted, si es propietario de lo que sea, puede dar esa información si quiere. Dijo, es una llamada, a mí si no quiere, pues no, aunque dicen que si no lo contesta usted, le van a cobrar 10,000 pesos. Bueno, pues contesta una de 6 preguntas, cumple el requisito y se acabó. En fin, ya se irá aclarando todo esto. Hablaremos también con Finanzas de la Ciudad de México, desde luego, para que ellos nos den su punto de vista, pero primero, bueno, no será hoy porque no hay tiempo, pero vamos primero a un corte y regresamos para hablar del fútbol. Real Madrid aplastó al Manchester City. Volvemos.